Derecho, la acción de habeas data en el procedimiento ecuatoriano. El presente trabajo de investigación titulado La acción de habeas data en el procedimiento ecuatoriano, y publicado en esta revista jurídica especializada, derechoecuador.com, tiene por objeto analizar esta importante acción de garantía constitucional, la misma que tiene por objeto garantizar el derecho de las personas de acceder a su información e informes de carácter personal o sobre sus bienes contenida en bancos de datos, archivos u otros por parte de instituciones públicas o privadas. Pero esta acción constitucional que puede nacer de la negativa a entregar una información personal o de la incompleta entrega de la misma, también se la puede utilizar para remediar ciertas situaciones que ocasionarían perjuicio a sus titulares, de ahí su procedencia para solicitar actualización, rectificación, eliminación e inclusive anulación de ciertos datos que podrían resultar erróneos o perniciosos. La metodología que se utilizó para este trabajo de investigación es, por una parte, la bibliográfica basada en la Constitución y legislación constitucional ecuatoriana y en la opinión de varios tratadistas sobre el tema, y, la investigación también es de campo mediante el análisis de procesos obtenidos en la Unidad Judicial de la Familia Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Portoviejo, llegando a obtener como resultado que efectivamente se presentan varias demandas constitucionales de habeas data, pero que no todas son aceptadas, llegándose a concluir que esto se debe a la confusión que existe entre el objeto de esta garantía constitucional con otras acciones legales como son la exhibición de documentos o con la garantía de acceso a la información pública, lo que hace que muchas de estas demandas sean rechazadas por los jueces a cuyo conocimiento y resolución correspondieron las mismas. Introducción. La presente investigación denominada la acción habeas datas en el procedimiento ecuatoriano abarca la temática concerniente a uno de los derechos personales del ser humano, estos es el derecho a la información, derecho que se encuentra reconocido y garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. La sociedad constantemente se encuentra en evolución y aún más las herramientas tecnológicas por lo que en la actualidad existen bases de datos generales en la que reposan la información relativa a las personas, y que por estatutos o reglamentos no son consignadas pese a ser el titular de la información. El derecho a la información no solo implica que se consigne la información sino, también corresponde a la modificación, rectificación, cancelación e inserción de datos que únicamente puede ser realizarlo por el titular de la información, no obstante no se tiende a cumplir con este parámetro por lo que, el individuo se ve forzado a aplicar las diferentes acciones constitucionales para tutelar y efectivizar su derecho. El Estado ecuatoriano es Estado de derechos y justicias en el cual reconoce derechos y garantiza su tutela efectiva. La justicia ecuatoriana por ejemplificarlo trata dos justicias, la primera es decir la ordinaria y la segunda esto es la justicia constitucional. En la primera de estas se evidencia un debido proceso en la que finaliza con una sentencia y la segunda comprende a una tutela de índole constitucional en la que entra en litigio la vulneración de derechos propios y concernientes a la persona que nacen intrínseca con el ser, en la que se cumplen otros presupuestos legales diferentes a la justicia ordinaria. Como se ha manifestado, las acciones legales de índole constitucional se rigen a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que prevé el procedimiento a darse en este tipo de trámites. El presente trabajo de investigación consta de 3 capítulos que comprenden. Capítulo 1. Desarrollo teórico doctrinario acerca de la institución constitucional de la habeas data, sus requisitos de procedencia. Capítulo 2. Desarrollo legal, para lo cual se acude a la norma suprema constitucional y a la legislación contenida en la Ley Orgánica de Garantías Constitucional y Control Constitucional. Capítulo 3. Estudio analítico de casos relacionados al tema, sin que sea necesario recurrir nueva normativa procesal contenida en el Código Orgánico General de Procesos, ya que esta clase de procesos tiene su normativa contenida en la ley de la materia. Capítulo 1. Desarrollo teórico. Habeas data. Con el desarrollo científico y tecnológico la sociedad atraviesa cambios constantes,
permitiéndole crear y acceder a sistemas informáticos complejos que buscan agrupar la información completa sobre un individuo dentro de sociedad. No obstante, estas comodidades informáticas implican una mayor concesión de libertades como la privacidad, la intimidad. Es por ello que el habeas data nace con el objeto de preservar derechos que, como consecuencia de constantes avances tecnológicos, están siendo violados a través de los mecanismos que hasta la época del nacimiento de esta nueva institución no podían ser garantizados. 1. De lo referido se desprende que la información de cada una de las personas es estricta y únicamente de su pertenencia, para lo cual el Estado debe garantizar y proteger los datos personales, entendiéndose a estos como la privacidad, honor, identidad, propiedad, entre otros. Etimología. Previo al desarrollo de la temática del habeas data es necesario recurrir a su origen, entendiéndose que etimológicamente habeas data proviene de habeas, segunda persona del presente subjuntivo habeo. Habere, significa aquí tengas en posesión, que es una de las acepción del verbo, y data, es el acusativo plural de datum, que en los diccionarios más modernos define como representación convencional de hechos, conceptos o instrucciones de forma apropiada para la comunicación o procesamiento por medios automáticos. 2. Así también se lo entiende como toma los datos que están en tu poder y entrégalos al interesado. 3. Concepto. Para poder discernir el concepto de habeas data es necesario recurrir a tratadista, quienes conceptúan a la figura jurídica en estudio así. Ortiz destaca que, por una parte se trata de un derecho surgido de la información automatizada, es decir, la informática, por medio del cual cada individuo tiene derecho de controlar las informaciones que sobre su persona constan en bancos de datos, en redes mundiales de información, lo que implica el ejercicio por parte del individuo, de un control diverso, y por otro lado se trata de un mecanismo procesal para la defensa de los derechos fundamentales tales como la intimidad, el honor, la puntuación, la libertad, la propiedad. 4. Villanueva por su parte manifiesta que, la acción de habeas data es el privilegio de toda persona para, a. conocer de la inclusión en bancos de datos o registros, b. acceder a toda información que sobre ella conste en los bancos de datos o registros, c. actualizar o corregir, en su caso, la información que sobre ella obre en los bancos de datos o registros, d. conocer el propósito o fines para los que se va a utilizar la información que conste sobre ella en los bancos de datos, que se garantice la confidencialidad de determinada información obtenida legalmente para evitar su conocimiento por terceros, y f. que se garantice la supresión de información sobre la persona con datos sobre su filiación política o gremial, creencias religiosas, vida íntima y toda aquella que pudiera de un modo u otro producir discriminación. 5. Concordantemente, la Facultad de Derecho de Universidad de Andrés Bello indica que, el habeas data es un derecho de carácter instrumental y autónomo que busca principalmente defender diversos valores humanos, entre ellos los de dignidad, libertad, igualdad, honor, privacidad. Su ejercicio ha sido consagrado bien como una acción o proceso o bien como un derecho constitucional propio. 6. De lo citado se desprende que el habeas data es una garantía de carácter constitucional y que tiene por objeto la protección contra información de carácter personal. También se puede colegir que es el acceso a bancos de datos tanto públicos como privados con la finalidad de actualizar, rectificar, anular, la información del ente interesado, indicando además que esta garantía nació frente a los grandes avances tecnológicos, tutelando primordialmente el derecho a la intimidad, debido a que este derecho es susceptible de vulneración todas vez que, si se llega a resquebrajar de este derecho, el individuo quedaría expuesto dentro de la sociedad, por lo que se puede concluir que el habeas data es una garantía constitucional que tutela desde el derecho a la intimidad, el buen nombre, la familia, concluyendo en la identidad informática. El derecho tutelado. Para Verdaguer, según Vergel, el habeas data tutela a. Derecho de acceso de la información, es el derecho reconocido a todo ciudadano de poder acceder a la base de datos, en la que supone que figura información relativa a su persona, a fin de poder tomar conocimiento de ella. B.
Derecho a la actualización, si bien existen datos que permanecen inmutables, nombre, fecha de nacimiento, etc. Así, el individuo tiene un derecho a actualizar la información a él referida. C. Derecho de rectificación, este surge cuando hay un error en el dato obrante en el registro. D. Derecho de cancelación, cuando por la índole del dato su recolección ha sido prohibida o bien cuando el individuo no ha dado su consentimiento para que este dato obre en el registro. E. Derecho de inserción, se funda en el interés del individuo de que un determinado dato suyo obre en un registro, a fin de que la información incluida en este sea más completa y fidedigna. F. Derecho de conocer qué información relativa a la persona ha sido suministrado a tercero. 7. Para Isaza el bien tutelado dentro de esta garantía es la protección de datos personales, entendiéndose por esto según el autor que, protección de datos es una disciplina jurídica de reciente creación que tiene por objeto proteger la intimidad y demás derechos fundamentales de las personas físicas frente al riesgo que para ellos supone la recopilación y el uso indiscriminado de los datos personales. Este derecho se define como el poder de control de la persona sobre sus datos personales, sobre su uso y destino. 8. En forma armónica los autores en mención han manifestado notoriamente que el habeas data tutela derechos inmersos con la tecnología, dicho de otro modo esta garantía constitucional tutela a los derechos de la tercera generación, es decir toda información asociada que lo identifique y lo diferencie como tal dentro de la sociedad, entendiéndose a esta información como alfabética, numérica, fotográfica o cualquier otro tipo que sea susceptible de recolección que permita identificar a una persona dentro del colectivo. Legitimación activa. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional artículo 51 prevé, legitimación activa. Toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponer una acción de habeas data. 9. La norma es expresa al enunciar quiénes son los legitimados activos dentro de la garantía de habeas data, entendiéndose por ello que el legitimado activo es quien tiene la necesidad de un medio adecuado para acceder a la autoridad jurisdiccional competente buscando una solución jurídica frente a una problemática planteada, es decir a quien se le tiene que reconocer el derecho de la acción plenamente garantizado en la norma de normas. Legitimación pasiva. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional artículo 41 prescribe, procedencia y legitimación pasiva. La acción de protección procede contra 1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. 4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias. A. Presten servicios públicos impropios o de interés público. B. Presten servicios públicos por delegación o concesión. C. Provoque daño grave. D. La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 10. Dentro del estudio cabe mencionar que el habeas data obliga al funcionario que dispone la información, a presentar la información, a explicar el uso que se está dando a dicha información y con qué propósitos la entidad tiene esa información. De esta forma el instrumento procesal garantiza acceder y verificar la información y consecuentemente pedir la actualización de los datos, rectificarlos o anularlos según el caso tutelando siempre el buen nombre, la honra o el derecho a la intimidad. El procedimiento. Características generales. El habeas data es una modalidad de acceso a información que puede incluirse, en muchos casos,
como de acceso a información pública pero que está asociada de modo personal. En el sistema interamericano, la CID a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión realizó varias consideraciones en torno a su desarrollo y pertinencia para la realización de los derechos humanos. Según la CID dice, la acción de habeas datos se erige sobre la base de tres premisas: 1. El derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad. 2. El derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en base de datos públicos y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles, falsos, tendenciosos o discriminarlos. Y 3. El derecho de las personas a utilizar la de habeas data como mecanismo de fiscalización. De lo citado se desprende que este derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, la identidad personal, la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos obtenidos. La demanda. Rojas M. manifiesta que, todo ejercicio del derecho de acción implica la formulación de una demanda, pues supone el planteamiento de la pretensión y esto ocurre mediante la demanda. 12. De lo expuesto por el autor y dicho de otro modo es el acto por cuyo medio un individuo plantea una pretensión ante la jurisdicción competente haciendo ejercicio pleno a través de la acción que es la demanda. Por su parte Verdaguera sostiene que la demanda está compuesta por dos requisitos siendo estos la fundabilidad y la de admisibilidad desarrolladas de la siguiente manera. A. Requisito de fundabilidad. Estos requisitos los expone la ley para la procedencia de la pretensión de habeas data. B. Requisito de admisibilidad. La demanda debe cumplir con las solemnidades prescritas por la ley. 13. Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional artículo 10 manifiesta, contenido de la demanda de garantía. La demanda, al menos, contendrá 1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada. 2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. 3. La descripción del acto o omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. 4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. 5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia. 7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba. 14. Con lo citada norma se constata cuáles son los requisitos mínimos de una demanda de garantía a la que concordantemente con Verdaguera. Existen dentro de esta demanda elementos de fundabilidad y admisibilidad existiendo una particularidad dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano que si no está completa la demanda en el término de 3 días el juez está en la obligación de subsanarlo y tutelar el derecho vulnerado dicho de otro modo es aceptada a trámite, en aras del derecho constitucional y tutelar los derechos garantizados por la Constitución de la República del Ecuador. Competencia. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional todos los jueces de primera instancia son competentes para conocer y resolver la garantía constitucional invocada según el lugar en donde se originó el acto u omisión, competencia que es radicada mediante sorteo electrónico.
Medidas cautelares. Para Verdaguer, según Gozaini, las medidas cautelares que se solicitan en el habeas data deben guardar correspondencia con la modalidad de la petición que se hizo en la demanda. 15. A través de las medidas cautelares se asegura la eficacia del proceso del legitimado activo, ya que no solo tiene las medidas cautelares sino también un resguardo efectivo del derecho que busca ser efectivizado. Capítulo I. Desarrollo legal. Para el desarrollo de este capítulo, es preciso mencionar que el habeas data es de índole constitucional, toda vez que tutela los derechos personalísimos de acceso a la información concerniente a la misma persona quien demanda, por lo que la presente investigación se realizará en normas pertinentes a la misma. Constitución de la República del Ecuador. El artículo 92 dice: toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 16. De lo citado se desprende que dentro del andamiaje jurídico existe el habeas data para que a quien se le haya vulnerado sus derechos referentes a su información lo utilice como un medio defensivo, de carácter constitucional y de inmediata ejecución, por lo que se indica que esta garantía ha sido creada para la tutela efectiva de los derechos personales en referencia al acceso a su información por una vía diferente a la judicial, es decir, en forma supraconstitucional. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 49 dice: la acción de habeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 17. De lo citado con anterioridad se indica que el objeto propio de la acción de protección de habeas data mencionado que es garantizar el acceso a la información, indicando en forma expresa que este acceso comprende a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales o sobre sus bienes. Además indica que a través de esta acción el titular de la información tiene el derecho a conocer de qué manera es empleada su información, en dónde reposa la misma y el destino que se le da a la misma, toda vez que en la actualidad existen plataformas de fácil acceso por intermedio de metabuscadores, lo cual vulnera la confiabilidad de la información de la persona al reposar en un banco de datos comunes. Otro objetivo del habeas data es el derecho a la actualización, rectificación, eliminación o anulación de los datos, en caso de que estos fueran erróneos o afectaren ilegítimamente los derechos de la persona que se trate, toda vez que de ella o con ella convive el sujeto dentro de la sociedad, y resultaría perjudicial si la información con la que contare fuese errónea, incluso podría acarrear nulidades en los actos que haya suscrito con la finalidad de dar, hacer o no hacer, e incluso en contratos solemnes. De esta manera queda expuesto el objeto propio del habeas data, mismo que puede ser solicitado por persona natural o por persona jurídica de conformada con el artículo señalado con anterioridad. El artículo 10 indica: contenido de la demanda de garantía. La demanda, al menos, contendrá: 1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada. 2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. 3. La descripción del acto o omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible, una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. 4.
El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. 5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia. 7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba. 18. Se ha procedido a citar el artículo anteriormente mencionada toda vez que es necesario indicar que al ser una demanda de garantía de derechos, de cumplir requisitos más rigurosos a las demandas comunes, que si bien se puede observar son los requisitos paralelos previstos en el Código Orgánico General de Procesos, con la única salvedad de que este tipo de garantías pese a no cumplir los requisitos del artículo 10 del mentado cuerpo de ley no pueden archivarse como el común de los escritos de demandas que si en caso de no cumplir con los requisitos de demandas son archivados. En este tipo de causas los juzgadores están obligados a subsanar cada una de las inconsistencias de forma presentadas por el legitimado prevaleciendo de esta manera el derecho al acceso a la justicia sobre la ritualidad que requiere este tipo de causas. Se debe hacer hincapié que la competencia para las acciones de garantías incluyendo a estas el habeas data radica en los juzgadores de primera instancia, de ahí que los mencionados realizaran el estudio de la causa correspondiente para crear jurisprudencia vinculante mismo que dan a conocer al superior, es decir a la Corte Provincial de su jurisdicción. El artículo 50 prevé. Se podrá interponer la acción de habeas data en los siguientes casos. 1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez competente. 19. De artículo anteriormente citado se indica cuáles son los presupuestos legales que el legitimado debe cumplir, para que el habeas data proceda sin ninguna anomalía. En lo referente al derecho del acceso a documentos, bancos de datos e informes sobre la persona o sus bienes, que consten en entidades públicas o privadas en el que el accionado está facultado por su propia información, a averiguar el contenido de la información, es decir, se le debe indicar de qué manera se encuentra detallada, registrada e incluida. Como el derecho a conocer el uso y el propósito de su información faculta al legitimado a saber sobre la existencia del lugar en donde reposa su información y demás base de datos en donde conste la información, la finalidad es saber qué información circula y cuán fehaciente puede llegar a ser en relación a la persona titular de la información. Mediante este tipo de acción se garantiza el derecho a la actualización, rectificación, eliminación o anulación de los datos, en caso de que estos fueran erróneos o afectaren ilegítimamente los derechos de la persona que sujeta a ellos, es decir al legitimado. El ejercicio de este derecho busca corregir las deficiencias e inexactitudes de los datos, reemplazándolos por la información verdadera. El artículo 51 indica, toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponer una acción de habeas data. 20. De lo citado se desprende que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pueden interponer el habeas data, a diferencia de lo que se cree que esta acción solo es para personas naturales.
En razón de lo mencionado con anterioridad, es necesario indicar de qué manera las personas jurídicas acreditan su legitimación, es decir que las personas jurídicas existen normas específicas que determinan el inicio y el fin de las funciones de su representante, así como el acto de la inscripción de su nombramiento en el registro mercantil. Es decir que todas las funciones y atribuciones concernientes a la personería jurídica se encuentran en el reglamento interno. Por ende, el nombramiento, la inscripción y el reglamento interno la acreditan como tal. La Corte Constitucional realizó la siguiente reflexión: la legitimación activa para la presentación de la acción de habeas data requerirá que quien lo haga sea el titular del derecho a la protección de datos personales que se alegue vulnerada, o su representante legitimado para el efecto. 21. De lo citado se desprende que para acreditar la representación de las personas jurídicas, será suficiente la entrega del documento que la ley faculta y con lo cual es considerado como representante en pleno uso de sus funciones y atribuciones de la compañía, es decir persona jurídica. Con lo anteriormente expuesto, las personas jurídicas pueden solicitar el habeas data y exigir la tutela efectiva de los derechos que se creyeren vulnerados al amparo de la Constitución de la República del Ecuador y la ley pertinente, es decir la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Capítulo I. Desarrollo casuístico. Identificación del caso no. 1. Caso no. 18204-2016-00337. Unidad Judicial Civil de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Portoviejo. Juez ponente, Dr. Olga Mendoza Vélez. Actor, Juan Bosco Copiano Rodríguez. Demandado, José Ignacio Avellán Vera, director de la Delegación Provincial del Consejo Electoral de Manabí. 1. Factor de análisis de los hechos. El señor Juan Bosco Copiano Rodríguez, mediante oficio de fecha 23 de septiembre del 2015 dirigido al señor director de la Delegación Provincial del Consejo Electoral de Manabí, solicita que se proporcione cierta documentación relacionada a la acción de personal en la que consta su nombramiento como especialista electoral de fecha agosto del año 2013. B. Copia de los roles de pago del personal que labora en la institución por los años 2014 y 2015, y c. Una certificación en la que conste la remuneración de un especialista electoral durante los años 2003 a 2015 inclusive. Ya que anteriormente había recibido dicha documentación, pero a su criterio, era incompleta, de ahí la razón de su nuevo petitorio. En contestación a este petitorio, mediante oficio de fecha 1 de octubre del 2015 se indica que no se puede acceder a los archivos anteriores al año 2007 para conocer las remuneraciones de un especialista desde los años 2003 al 2015 y que debe dirigir su pedido a la ciudad de Quito. De igual forma, mediante otro oficio de la misma fecha 1 de octubre del 2015 se indica que si existe la acción de personal solicita en el punto número 2, pero que no procede el pedido de copias de los roles de pago del personal ya que no es a título personal del servidor. Con estos oficios, el director de la Delegación Provincial del Consejo Electoral de Manabí emite su contestación en la que únicamente se niega el pedido de certificación en la que conste la remuneración de un especialista electoral durante los años 2003 a 2015 inclusive y que no se puede acceder a la información anterior al año 2007. Posteriormente, con fecha 16 de diciembre del año 2015 y argumentando que se le está vulnerando su derecho, solicita nuevamente al director de CNE de Manabí que se le certifique cuál es la remuneración de un especialista electoral, lo cual no es contestado, razón por la que, mediante memorando de fecha 18 de enero del año 2016 indica que ha transcurrido casi un mes sin recibir información alguna. Ante esta falta de contestación, el señor Juan Bosco Copiano Rodríguez presenta la correspondiente acción constitucional de habeas data en contra del señor José Ignacio Avellán Vera, director de la Delegación Provincial del Consejo Electoral de Manabí. 2. Factor de análisis legal.
La demanda presentada por el señor Juan Bosco Copiano Rodríguez se la realiza reunidos los requisitos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que indica que toda demanda de garantía al menos contendrá: 1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes, que en este caso es el señor Juan Bosco Copiano Rodríguez, expolista electoral. 2. Persona, entidad u órgano accionado, que en este caso es el señor José Ignacio Avellán Vera, director de la Delegación Provincial del Consejo Electoral de Manabí. 3. Descripción del acto o omisión violatorio del derecho que produjo el daño. En este numeral, el accionante hace un recuento de los hechos antes analizados con indicación de la documentación cuya entrega le ha sido negada, pero no indica el acto o omisión violatorio del derecho que produjo el daño. 4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada, que en este caso es en la avenida 15 de Abril y Teodoro Wolf de la ciudad de Portoviejo. 5. Lugar donde ha de notificarse a la persona accionante, se indica la casilla judicial y electrónica del abogado patrocinador. 6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional. De la revisión de la demanda no se encuentra que conste dicha declaración en esta demanda de habeas data. Como se aprecia, la demanda no reúne los requisitos legales para su procedencia a trámite, razón por la que el juez que conoce la acción por sorteo ordena que el accionante complete la demanda concretamente en lo que respecta a los numerales 3 y 6 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El actor fundamenta su demanda en lo que dispone el artículo 49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que disponen: objeto. La acción de habeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 22. Como se aprecia, esta garantía constitucional va encaminada a garantizar el acceso a datos e informes de carácter personal, ya sea sobre sí mismo o sus bienes, que consten o reposen en entidades ya sean públicas o privadas o que se encuentran en poder de personas privadas en forma física o digital. Además de esta disposición legal, el actor hace referencia al artículo 50, que determina: ámbito de protección. Se podrá interponer la acción de habeas data en los siguientes casos: 1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez competente. 23. Este articulado limita el campo de acción de la acción de habeas data para que la misma no sea interpuesta para solicitar cualquier tipo de información o darle un uso inadecuado a la misma. El actor solicita en su petición concreta que se disponga que la Delegación Provincial del Consejo Electoral de Manabí, a través de su representante, entregue la información solicitada. Una vez completada la demanda, mediante auto se la admite a trámite conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina: calificación de la demanda de garantía. La jueza o juez calificará la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener: 1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada. 2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de 3 días desde la fecha en que se calificó la demanda. 3.
La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia. 24. En tal virtud, en este auto se dispone. 1. La admisión a trámite constitucional, lo cual efectivamente se cumple dentro de las 24 horas. 2. Se señala fecha para la audiencia pública. 3. Notificación al accionado y al Procurador General del Estado, para lo cual se confieren las notificaciones correspondientes. En cuanto a la tramitación de esta causa, se está a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dicta, artículo 8. Normas comunes a todo procedimiento. Serán aplicables las siguientes normas. 1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito. A. La demanda de la garantía específica. B. La calificación de la demanda. C. La contestación a la demanda. D. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 3. Serán hábiles todos los días y horas. 4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano responsable del acto u omisión. 25. En este caso, se cumple con la ley ya que constan por escrito la demanda, la calificación de la misma, y la sentencia. 3. Factor de análisis probatorio. Para justificar los fundamentos de la acción constitucional de habeas data, el accionante presenta las siguientes pruebas. Prueba documental. Dentro de la prueba documental aportada por el actor tenemos: documento de identidad. Copia certificada del nombramiento del accionante. Petición de fecha 23 de septiembre 2015. Oficio de 1 de octubre del 2015 suscrito por Nelson Vélez. Oficio de 1 de octubre del 2015 suscrito por María Andrade. Oficio de 1 de noviembre del 2015 suscrito por Giovanni Herrera. Oficio de 16 de diciembre dirigido a director del CNE de Manabí. Memorando de enero 18 dirigido a director provincial del CNE Manabí. Con esta documentación el accionante pretende justificar la vulneración de sus no recibir la información solicitada y en otros casos al recibirla incompleta. Por su parte a Procuraduría General del Estado comparece con su escrito en el cual señala domicilio judicial, previa la indicación de las disposiciones constitucionales y legales que enmarcan la intervención de esta entidad del Estado. 4. Factor de análisis de sentencia. Las sentencias que se dictan en los trámites de garantías constitucionales, al igual que toda sentencia, deben reunir los requisitos necesarios que se los expresa en sus diferentes partes constitutivas y que son la expositiva, una considerativa y finalmente una resolutiva. Parte expositiva. En este apartado, el juez hace un resumen de los hechos que constan en la demanda y que inician con la presentación de los oficios en los que el accionante solicita la información referente a su puesto de trabajo y a las remuneraciones que se cancelan, así como el último memorando en el cual da a conocer de la falta de contestación a los mismos. De igual manera se hace constar un extracto de las actuaciones de las partes accionante y accionada durante el desarrollo de la audiencia y de la entregada por parte de los accionados de varios documentos en copias certificadas con los que a su decir, cumplen con la petición concreta del accionante al requerir dicha información. B. Parte considerativa. Aquí se expone las razones o en otras palabras considerandos en los que se fundamenta la jueza para dictar su sentencia y que son: primero, la juzgadora indica que es competente para conocer esta acción de garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución y artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y que en esta causa no se ha omitido comunidad alguna, declarando que todo lo actuado es válido.
Segundo, se hace referencia al procedimiento que se le ha dado a esta acción de garantía y que es el constante en el artículo 86.3 de la Constitución y ars. 13, 14.1, 14.2,3 y 6 y 16 incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tercero, se hace un análisis constitucional y legal de lo que es y constituye la acción de habeas data y sus requisitos de procedibilidad, para lo cual se citan varios artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuarta, en este considerando que es el más extenso, la juzgadora hace un análisis de las actuaciones dentro de la audiencia de habeas data, de la documentación que fuera entregada por parte de la entidad accionada y de la solicitud del accionante en el sentido de que mediante resolución se obligue a la accionada a que presente el distributivo general de sueldos del Consejo Nacional Electoral, ya que a su decir, es ahí donde consta la información solicitada y que no ha sido entrega en su totalidad. Además se hace contar doctrina en torno a esta acción de garantía constitucional para lo cual hace referencia a la opinión del tratadista Galo Chiriboga. C. Parte resolutiva, la juez, luego de analizada la demanda y sobre todo lo solicitado en la audiencia de garantía por parte del accionante resuelve mediante sentencia no aceptar la acción de habeas data presentada por el señor Copiano. Comentario. Leída la sentencia dictada en esta causa, se aprecian dos cosas, de un lado, que si bien el demandado al interponer su demanda solicita la entrega de varios documentos, en la audiencia indica que los entregados en copias certificadas no son completos y solicita que la jueza obligue a presentar el distributivo general de sueldos del Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, al solicitar esto el accionante, confunde dos acciones constitucionales diferentes como son la acción de acceso a la información pública y el habeas data, ya que al solicitar lo mencionado anteriormente, se trata de información pública, ajena a lo que el habeas data protege, por lo que la sentencia dictada se encuentra apegada a la ley y a la Constitución. Factor de análisis de apelación. El accionante señora Copiano al no estar de acuerdo con la sentencia dictada en la cual se rechaza su acción de habeas data interpone recurso de apelación para ante la Corte Provincial, instancia en la cual, el juez ponente Dr. Publio Delgado Sánchez, luego de analizar los autos resuelve negar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada por la jueza de primer nivel, disponiendo que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que se remita esta sentencia a la Corte Constitucional. Identificación del caso no. 2. Unidad Judicial de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Portoviejo. Juez, Farías Macías Betsy Elizabeth. Actor, Dr. Roldán Pinargote Franklin. Demandados, Registro Civil Identificación y Cedulación de Manabí, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 1. Factor de análisis de los hechos. Guión. El Franklin Kennedy Roldán Pinargote juez de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Manabí interpone la acción constitucional de habeas data en contra del Instituto Ecuatoriano y el Registro Civil de Identificación y Cedulación. Los hechos por que se da esa demanda es que una vez que el accionante al acercarse al Instituto de Seguridad Social a hacerse tratar de una enfermedad gastrointestinal el medido que tenía que tratarlo detectó que dentro de su computadora había una calificación no acreditada donde se observa que el asegurado está fallecido, es decir el accionante por lo que frente a esta irregularidad se acerque personalmente a hablar con las autoridades del Instituto de Seguridad Social encontrando como respuesta que debía llevar una ficha dactilar. Yo les respondí que yo no tenía nada que hacer, que el cruce de información que debe mantener debe ser sustentado y justificado porque no se puede aceptar un cruce de información solamente con criterio escrito de manera sin justificativo alguno de respaldo. En este caso debía existir un acta de defunción que estableciera definitivamente mi calidad de fallecido. No encontrando respuesta de él me trasladé al registro civil,
encontrándose con una ciudadana que sacaba unas copias en ese momento y se le preguntó por dónde se encontraba la jefa o el director, me supo indicar que ella solucionaba el tema y que no había nada que hablar con la directora, por lo que le indicó que debía que hablar con otra persona y esta persona le indicó primero tendría que verificar de dónde venía y quién le había matado, lo que hasta cierto punto es ofensivo, que seguía lastimando la sensibilidad y acarreando una enfermedad. Clamaba justicia frente a aquella decisión. No tocó más que accionar constitucionalmente de habeas data como un remedio urgente para que se pueda obtener de manera inmediata por orden de una jueza constitucional la anulación de este registro en contra del accionante que se establece en calidad de fallecido, vulnerando el derecho de la intimidad y de no discriminación. 2. Factor de análisis legal. En este artículo 66 de la Constitución de la República en su numeral 4 garantiza el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, por lo tanto la persona ha sido discriminada. Asimismo el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona amparado a lo que determina el numeral 16 y el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Además, pidió la reparación integral con el monto de $200, esto amparado en el artículo 18 de Código Integral Penal. En caso de declararse la vulneración de derechos, se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. 3. Factor de análisis probatorio. El accionante como medios probatorios presenta la siguiente documentación. Documento de afiliación del Instituto Ecuatoriano donde determina la afiliación y demás datos personales a más de la incorrecta información de la fecha de defunción. El certificado de inscripción de defunción otorgada por el registro civil, el cual no corresponde a mi persona e incluso no se trata de ni anónimo. La calificación de atención médica e información obtenida de la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Copia de la cédula y papeleta de votación. 4. Factor de análisis de sentencia. Para el análisis de la sentencia hay que identificar cada una de las partes de la sentencia, como es la parte expositiva, considerativa y dispositiva, o conocida también como resolutiva. Parte expositiva. Donde se identifica a las partes, se enuncian las acciones y excepciones y sus fundamentos y se señala el cumplimiento de los trámites esenciales del proceso conciliación, pruebas y procede, llamado a las partes a oír sentencia. Esta parte se identifica al accionante Dr. Franklin Kennedy Roldán Pinargote y los implicados el Instituto Ecuatoriano y el Registro Civil. Parte considerativa. Las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de base a la sentencia. La enunciación de las leyes y en su defecto los principios de equidad en los cuales se funda su fallo. En esta sentencia se enuncia lo determinado en el artículo 66 de la Constitución del Derecho vulnerados, como son la no discriminación, al artículo 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que se relacionan al recurso de habeas data. También se ha respetado el debido proceso y la seguridad jurídica establecido en los art. 76 y 82 de la Constitución. Parte dispositiva. La decisión sobre el asunto controvertido, indicando qué acciones se aceptan, rechazan. Se rechaza la acción constitucional de habeas data en contra de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por cuanto la acción de habeas data no se trata de una acción civil sino constitucional, el mismo que radica en el derecho de acceder a los documentos personales que sobre sí mismas consten en entidades públicas o privadas, en tal caso se evidencia que la pretensión de la acción AT es improcedente.